Todas las pacientes son distintas, todas las pacientes se presentan con situaciones distintas. Y que sepan que no es una idea, como tú dices, es que ha ido evolucionando la medicina a lo largo del tiempo para poder obtener los mejores resultados para una mamá y para un bebé, ¿no? Y está padre que las mamás sepan pues que por eso tienen medicamentos con horario, que por eso el catéter se queda, que por eso los medicamentos se van alternando porque tienen vías diferentes de acción, mecanismos diferentes de duración. Hola, estamos el día de hoy con la doctora Rosa Marta Ramírez. Ella es nuestra anestesióloga y además tiene una alta especialidad en medicina del dolor. Entonces es una súper experta en mantener muy tranquilo el ambiente para que tú no tengas ninguna molestia ni durante tu parto, ni durante tu cesárea, ni después. Bienvenida, doctora, gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, quiero que nos platiques un poquito de qué es la anestesia en sí, en qué consiste que alguien te diga o que tú le digas a alguien vas a recibir un proceso anestésico. Ok, bueno, a veces se confunde un poquito el término de anestesia con el término de analgesia. O sea, el término de anestesia sí es pues el control del dolor y la pérdida de sensibilidad completa. Incluso a veces la anestesia puede ir acompañado de una pérdida del estado de conciencia. Y la cuestión de la analgesia solamente te habla de la disminución del dolor, no de la disminución de la percepción, o sea, de la sensibilidad, digámoslo así. Tienes una movilidad adecuada, solamente disminuye el dolor. Entonces, puede ser que utilices medicamentos similares en ambas cosas, pero lo que cambia en este tipo para un procedimiento u otro es la concentración del medicamento. Claro, y esto es súper interesante porque entonces por eso vemos que no es lo mismo tener un procedimiento anestésico o analgésico para una cesárea o para un parto. Así o sea, es. Son cosas completamente diferentes. Completamente diferentes. Ajá. Y esto es algo bien importante que todas las mamás tienen que comprender y todos los que nos estén viendo tienen que comprender para saber que una cosa es quitar el dolor o disminuir el dolor y otra cosa es quitar cualquier sensación que tú puedas tener, ¿no? Así es. Okay. ¿Y qué es una anestesia donde pierdes el estado de conciencia? Platícanos un poco de esto. Una anestesia donde pierdes el estado de conciencia o se puede perder el estado de conciencia es donde se administran medicamentos intravenosos, o sea, en el suero, donde esos medicamentos te pueden causar como cierta relajación o tienen efectos diferentes a nivel del sistema nervioso central, o sea, donde a veces lo podemos llamar como una anestesia general o una sedación. Entonces ahí sí estamos hablando de un procedimiento anestésico donde utilizas otro tipo de medicamentos que sí pueden tiendes a causar una pérdida del estado de conciencia. Okay, y entonces ahí la paciente o el paciente va a estar relajado, va a estar dormido o semidormido. Así es, Okay, así entonces, es. Habitualmente esto no se utiliza en una cesárea ni en un parto, pero bueno, tal vez en un legrado sí o en una aspiración sí, ¿no? Sí, exactamente. Okay. También un procedimiento anestésico donde se pierde el estado de conciencia también se puede dar en una cesárea, o sea, o incluso en un parto. Todas las pacientes son distintas, todas las pacientes se presentan con situaciones distintas. ¿Cuándo se puede dar esto? Cuando, por ejemplo, hay alguna contraindicación para la anestesia regional, o sea, para la anestesia, la que llaman la anestesia en la espalda. Cuando tengan las pacientes alguna contraindicación, se da este tipo de anestesia. Hoy en día ya es muy seguro, o sea, antes era como de no, ¿cómo? Y esto. Hay una coordinación obviamente con el ginecólogo, pero ya hoy en día es un procedimiento anestésico también muy seguro. Ok, y también ante algunas emergencias, ¿no? Claro. O sea, me ha tocado que ante algunas emergencias la técnica un poco más rápida es dormir a la paciente y rápido actuar ante obviamente emergencias para mamá o para bebé, ¿no? Así es. No es la técnica que se prefiere, no estaremos es de la acuerdo. técnica de elección. Claro, porque se prefiere pues que la mamá pueda tener una visibilidad del bebé, un contacto piel a piel inmediato y no que esté dormida. Pero bueno, es importante que las mamis sepan que cuando se necesita puede ser una opción. Así ¿no? es. Con algún tipo de enfermedades de la mamá, o sea, algún tipo de problemas en columna,
algún tipo de problemas en cuestión de la coagulación, donde plaquetas estén bajas, o sea, algún tipo de cosas específicas, alguna urgencia que tengas que interrumpir en ese momento ya el embarazo por algo urgente, también, o sea, también puede ser una técnica de elección, es una técnica segura. Definitivamente cuando me dicen es que a todas las pacientes es la misma analgesia o la misma anestesia, no, o sea, no. Todas las pacientes tienen características diferentes, antecedentes diferentes, o sea, todas las pacientes son, digamos, individualizas su plan de tratamiento. Claro, únicas e irrepetibles. Claro. Porque nunca vas a encontrar una mamá que tenga la misma talla, que pese Claro, lo mismo, que su claro. columna sea igual para poderle poner los medicamentos. Platícanos un poquito por qué es importante que una mamá esté canalizada cuando va a recibir un procedimiento de tu parte. Es súper importante que la mamá esté canalizada, pues porque no nada más es por la cuestión de los anestésicos o los analgésicos, sino un suero nos da la posibilidad de tener un acceso rápido, mucho más rápido de algún medicamento que se necesite de forma instantánea para salvaguardar la vida de la mamá o del bebé, para el control del dolor, o sea, es súper, súper importante. O sea, yo sé que muchas mamás dicen, no, el libre movimiento, pero a veces cuando se requiere una urgencia y si tiene un difícil acceso a colocar el suero, a canalizarse, puede incluso eso ser un motivo de riesgo para la mamá. Claro, y son minutos importantes Súper de vida. Y son segundos donde tú pasas un medicamento que va a cambiar el panorama por completo. Entonces, sí es importante, mamás, que ustedes comprendan que un suero no te va a limitar la movilidad, que tú puedes tener tu suerito cerrado sin pasarte ningún medicamento y que puedes moverte, puedes, si vas a estar en trabajo de parto, meterte a la tina con tu suerito, tener ese catéter cerrado y solo utilizarlo si es absolutamente necesario, ¿no? Yo creo que todas las cosas que están ahorita, ya, o sea, todos los protocolos que están para las mamás, que ya están establecidos de la colocación del suero, de esto y lo otro, obviamente han sido súper estudiados. O sea, no es como de a mí se me ocurrió y lo tienes que tener. O sea, está súper estudiado porque finalmente, pues con los avances de los tiempos anteriores a estos tiempos, pues tienes que lograr una mejora en la atención a la mujer embarazada, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas a veces o te pueden salvar la vida, o sea, de verdad te pueden salvar la vida. Y como dice la doctora, puedes tener el suero cerrado sin que se te pase ninguna otra cosa con tu libre movimiento, pero de verdad es muy, muy importante. Y a veces sí lidiamos un poquito con eso porque escuchan pues en algunos otros lugares de no, y que no te pongan esto, y ni siquiera tienen la idea de la importancia que tienen este tipo de cosas. Claro, entonces esto es importante de puntualizar y que sepan que no es una idea, como tú dices, es que ha ido evolucionando la medicina a lo largo del tiempo para poder obtener los mejores resultados para una mamá y para un bebé, ¿no? Y quiero ahorita como puntualizar un poco porque es importante pues que sepamos que tenemos dos caminos, ¿no? El parto y la cesárea. Y como tú decías, son anestesias completamente diferentes. Entonces, bueno, vamos a empezar con el parto. Yo quiero tener un parto y al principio decido que no quiero tener una analgesia y después al final decido que sí. Cuéntame, ¿cómo es ese proceso? ¿Cuál es el momento ideal de poder tener una analgesia? ¿Por qué no se puede en cualquier momento del parto? ¿Por qué si tengo 2 o 3 centímetros no me pueden poner analgesia? Cuéntame un poquito. Bueno, en cuestión del parto, el manejo del dolor en el trabajo de parto, o sea, obviamente el dolor en el parto tiene un propósito, pero también el dolor en el parto o en la cesárea está relacionado incluso con depresión postparto, o sea, con un evento traumático para la mamá. Y ahorita el manejo del dolor es una herramienta súper importante que está a la mano, porque esas son las tendencias, o sea, a disminuir el sufrimiento de la mujer, que no tiene ningún tipo de afectación ni en la mamá ni en el bebé. Aparte de que hay diferentes técnicas, o sea, en cuestión del manejo del dolor en el parto se manejan las medidas no farmacológicas y las medidas farmacológicas. Entonces, dentro de las medidas no farmacológicas, ahorita está el libre movimiento, por ejemplo, o sea, cosas que son científicamente comprobadas. El libre movimiento de la mamá, o sea, que la mamá esté en un ambiente, su trabajo de parto lo vive en un ambiente bonito, favorable, donde claro. tengas a lo mejor aromaterapia,
musicoterapia, algún espacio donde tú tengas un libre movimiento en tu hasta trabajo de parto. acompañamiento, ¿no? El Que te pueda acompañamiento, relajar, así es. algo que te ayude a no pensar en el dolor. Y definitivamente, como el dolor tiene un componente psicológico y un componente físico también, entonces es una medida súper importante que nos ayuda al control del dolor, que obviamente a través del tiempo nosotros hemos tratado de brindarles a todas las mamás que están en un trabajo de parto todas estas medidas de confort, o sea, porque sabemos que tienen una evidencia científica que ayudan a que un trabajo de parto sea de una mejor manera. Claro. Tener una tina, o sea, una tina con agua, o sea, un agua a temperatura 37 grados que cubra a 5 centímetros arriba del abdomen. El agua también, cuando tenemos 4 o 5 centímetros de dilatación, también disminuye el dolor y es otra medida que está científicamente comprobada. Entonces, pues están esa parte no farmacológica, el libre movimiento, las pelotas que nos ayudan a mejorar las diversas posiciones que nos va dando el trabajo de parto en cada mujer de forma distinta. Los masajes incluso a veces por el familiar o por algún personal que se recomienda que no sea un personal de salud, pero también que esa persona no sea una persona que quiera dirigir, o sea, la seguridad de la paciente. O sea, siempre tiene que estar primero la seguridad de la paciente. Es un acompañamiento nada más, no un directriz de por aquí debe de ir, o sea, no. Y la parte farmacológica, obviamente, pues el gold estándar, o sea, como lo que está ahorita como, digamos, no sé, como el top, digámoslo así, pues es obviamente la analgesia peridural, lo que llaman como me van a poner la raquia. O sea, platicábamos ahorita que obviamente no es lo mismo, o sea, la raquia se dice, como que creo que está aunado al término, porque hay un espacio que se llama, es el espacio raquídeo, o sea, sí hay un espacio raquídeo. Y sí puede ser una técnica en el cual mejores el dolor de una mujer. Pero en sí, pues se llama una analgesia peridural, donde colocas un catéter y ese catéter te ayuda a la administración de medicamentos para el dolor, o sea, la sensibilidad sigue presente, sigue sintiendo la contracción sigue, solamente es la disminución del dolor en el trabajo de parto. Y está padrísimo que nos expliques esto porque hay muchos tabús y muchos como dudas alrededor de la raquia, ¿no? La famosa raquia que para empezar ya nos aclaró la doctora que ya no se llama así, ¿no? Pero entonces es un catéter por donde pasamos medicamentos y eso te va a disminuir o a minorar la sensación de dolor, pero no te va a quitar tu movilidad, tú te puedes levantar, tú puedes caminar, puedes meterte a la tina, puedes hacer todos tus ejercicios de libre movimiento sin que te afecte, ¿no? Así es. Y es importante que sepan que no se puede poner en cualquier momento del trabajo de parto, que porque hay una duda muy frecuente que dicen, es que no me quiero poner analgesia porque me han dicho que me cambia el trabajo de parto o me detiene el trabajo de parto. Esto es un mito, ¿correcto? Correcto. Ok, y lo importante que las mamás tienen que saber es, solamente va a mejorar el dolor, pero no te va a detener tu trabajo de parto. O sea, tus contracciones van a seguir, tu bebé va a estar bien, tú vas a estar bien, solo es una herramienta de ayuda. Y no quiere decir que porque te lo pongas, pues ya tu parto va a cambiar al 100%, ¿no? Entonces esto es algo padre que las mamás tienen que saber que es un plus para, pues, mitigar el dolor, porque sí es cierto que el dolor es súper fuerte, ¿no? Claro, estamos de acuerdo claro. Que está catalogado en el número 1 de los dolores más importantes que una mujer puede sentir, bueno, cualquier persona, pero los hombres no tienen parto, pero que una mujer puede sentir a lo largo de la vida, o sea, es el dolor número 1, o sea, es una emoción y una bomba de adrenalina y una bomba de sentimientos, pues, que se están presentando en ese momento, ¿no? Ahora, o sea, yo creo, digo, no todas las mujeres perciben el dolor de la misma forma. O sea, hay porcentajes donde te hablan que lo perciben de forma insoportable, otras te dicen que lo perciben de forma moderada, otras lo perciben de forma muy leve. Entonces, y el dolor también tiene repercusiones. O sea, el dolor en sí tiene repercusiones en un trabajo de parto, porque aumentas, digamos, el consumo la mujer aumenta el consumo de oxígeno, la ventilación, digámoslo así. Entonces, eso puede hacer que, o sea, el dolor puede hacer que tengas una disminución digamos, de oxígeno hacia el bebé. Entonces, también tiene una parte negativa, digamos, hacia el bebé, ¿no? Si no tienes una buena perfusión en la placenta, también tienes una parte negativa. Ahora, lo que te decía, o sea, definitivamente
se individualiza mucho el manejo del, o sea, sí individualizamos mucho el manejo del dolor, respetando también, porque obviamente para que se ponga una analgesia peridural, pues tienes que tener un consentimiento de la mamá, o sea, no es de que yo quiero y pues te lo pongo, y que sepan que hay muchas herramientas, o sea, realmente sí se individualiza a la paciente, sí se individualiza el momento ideal que se debe de poner, o si es otro tipo de anestesia, si por ejemplo ya es un trabajo de parto que está avanzado y que se requiere de una contracción y que entonces vamos a minorar el dolor de forma, por ejemplo, endovenosa, o ponemos una punción de solución estéril a nivel de la columna que no tiene el mayor riesgo. A lo mejor es molesto de primera instancia, que también es con un piquetito, digamos, a nivel de la piel, pero en la parte baja de la columna, que también aminora el dolor. Entonces, realmente hay muchas herramientas y trabajamos mucho con estas herramientas. O sea, creo que algo en lo que hemos evolucionado como equipo, pues es en tratar de darle, o sea, tener la evidencia científica y en base a esta evidencia científica, darle a la mujer todas las herramientas para el manejo del dolor y del confort y que se lleve una experiencia positiva, por ejemplo, en cuestión de su trabajo de parto. Claro, y apegarnos mucho a los deseos de la mamá, ¿no? Porque sabemos que no todas las mamás pues, van a querer analgesia, sabemos que muchas otras tienen temor y cuando les explicamos en qué consiste, pues ya su panorama es completamente distinto, ¿no? O sea, se despejan todas esas dudas, comprenden que es una herramienta de apoyo y muchas lo aceptan también pues como medida de apoyo. Solo sí quiero aclarar que no cualquier momento del trabajo de parto es ideal para poner una analgesia. Si tú no estás en un trabajo de parto en fase activa y tienes 2, 3 centímetros de dilatación, pues no es el momento ideal, ¿estás de acuerdo? Porque todavía no has comenzado con tu trabajo de parto activo, con las contracciones regulares y ahí sí podríamos alargar un poquito más como el trabajo de parto, aunque sí hay otras medidas, como dice la doctora, pues para minorar esas molestias en ese momento, ¿no? Y también si ya estamos en el periodo expulsivo, pues poner un bloqueo en ese momento tampoco va a ser la mejor opción, ¿no? Sí, porque a lo mejor ahí, lo que les decía, o sea, también el dolor en este momento o la sensación del pujo es bien importante. A veces no es que yo diga, no, pues no quiero ponerte nada, o sea, simplemente es como que también estoy viendo tu propósito. Tu propósito es que quieres tener un parto y que quieres pujar y que quieres que tu bebé salga bien y que tengas esa sensación. Entonces, es como un enfoque global de todo lo que se necesita, también de las cosas. Se lee antes, por ejemplo, el plan de parto de cada mujer, de sus necesidades, de sus temores, y entonces a veces te enfocas mucho, pues como en decir, bueno, por aquí me puedo ir con esta paciente, ¿no? O sea, alguna paciente que dice, yo no quiero que me toque la espalda, ok, vamos a ayudarle, pero vámonos por este camino, ¿no? O yo sí quiero desde el principio yo no quiero sentir nada, o sea, nada desde el principio, ok, vamos a tratar de ayudarlo medio, o sea, como que sí te enfocas en individualizar a cada paciente. Claro, y eso está padrísimo, o sea, el saber que no es una receta de cocina, que ninguna de nuestras pacientes es igual, no, ninguna. Y que el manejo va a ser dirigido a cada una de nuestras pacientes. Sí, ¿no? que creo que como equipo tenemos todas las herramientas para ayudarles, o sea, definitivamente están. Desde la sala de parto, por ejemplo, ¿no? Que tienes el libre movimiento, que estás con tus familiares, que estás monitorizada, porque también es muy importante. O sea, no es lo mismo que digas, ay, es que quiero un ambiente bonito en mi casa. En mi casa, claro, con sin el riesgo, seguridad. con el riesgo que conlleva que en cualquier momento se pueda cambiar la situación o el panorama y que estés en tu casa, ¿no? Entonces le das como un lugar bonito donde la mujer tenga libre movimiento, pero a la vez esté checada, revisada, monitorizada, ella y el bebé. La tina ahí donde si quiere puede tomar la bocina donde puede tener la música, la aromaterapia. Entonces ves como toda esa parte, el acompañamiento, que obviamente le ayuda mucho a una mujer en cuestión del dolor, pero también tienes la otra parte donde dices, bueno, vamos a ver, o sea, en cuestión ahora, no nada más nos enfocamos a la parte como anestesiólogos, a la parte de poner la anestesia, quitar el dolor, no. O sea, obviamente tenemos a nuestro cargo la seguridad de la mamá, o sea, estar con sus signos vitales, con medicamentos necesarios, también si no contrae el útero para contracción del útero, o sea, es un trabajo en equipo que no nada más va enfocado a quitarle el dolor y se acabó, sino también a salvaguardar la vida de la mamá. Sí, porque hay que reaccionar ante cualquier emergencia, ¿no? Así es. Y es que el parto en realidad se ve como algo fácil, pero
es un trabajo físico, un desgaste físico y un trabajo mental, porque llega un punto en que el dolor es tan alto para las mamás que sí lo perciben así, pues que obviamente quieren detenerse ya en ese momento de ya no puedo más, ya estoy cansada, ya no quiero sentir dolor, pero bueno, pues es esa barrera que hay que romper en el momento preciso, pues ya para el nacimiento de bebé, ¿no? Entonces está padrísimo que podamos tenerte en el equipo, que nos ayudes justo a mejorar estas situaciones del dolor de la mamá en un parto. Quiero que pasemos a la parte de estoy en un parto y mi analgesia pues ya la tuve porque sí quise y de repente por una situación mía o por una situación de bebé voy a tener una cesárea. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Cómo lo manejas? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo cambia esa anestesia que tú pusiste porque ahora el plan es diferente? Platícanos. Ok, bueno, pues por ejemplo, en este tipo de situaciones, si ponemos la anestesia peridural, dejamos un catéter en ese espacio que se llama espacio peridural. Entonces, los medicamentos que se ponen para bajar el dolor, o sea, para la analgesia, los pones a una concentración donde solamente actúen para bajar el dolor, no para pérdida de la sensibilidad. O sea, si la tocas, sientes, te puedes mover, puedes hacer tus ejercicios, todo. ¿Qué hacemos en ese momento de urgencia, no? En ese momento de urgencia, esa analgesia la convertimos en una anestesia, lo que te decía, la pérdida de movimiento de las piernas, la pérdida de sensibilidad, la pérdida de dolor completamente, como aumentando la concentración de dosis del medicamento. Así lo hacemos por medio de ese catéter que está en la espalda. No es o sea, bueno, por lo menos en la actualidad, o sea, no es de repente lo que usamos en las cesáreas, que lo pierden completamente la sensibilidad en el momento, porque a veces de un parto a una cesárea las mujeres tienen un poco más de sensibilidad porque estamos usando este catéter. Pero, o sea, de algo que sí estoy segura, pues es que ninguna de nuestras pacientes, o sea, grita de dolor de un parto a una cesárea. O sea, jamás empezamos un procedimiento con una paciente que esté gritando de dolor. Nunca, Claro, que nunca. sienta todavía. Así es, entonces así lo hacemos. Así hacemos eso, esa transformación, digámoslo así, de convertir en una analgesia a ahora sí una anestesia. ¿Y cómo es si yo voy a tener de verdad una anestesia? O sea, si yo voy ya programada para una cesárea, ¿cómo va a ser mi procedimiento? ¿Qué voy a sentir? ¿Cómo lo vamos a hacer? Todo esto, porque de repente les impacta mucho pues el no sentir sus piernas, ¿no? O sea, y se vuelve un reto mental el no desesperarse, el me quiero mover, pero de verdad no me puedo mover. Entonces, cuéntanos de esta situación. Bueno, obviamente, pues llegamos siempre con la mamá, tenemos que interrogarla, o sea, es muy importante conocer sus antecedentes, antecedentes médicos, antecedentes personales, peso, talla, siempre se los preguntamos, porque esto, o sea, individualiza mucho el tipo de anestesia que le vas a dar a la paciente o el manejo que le vas a dar en una cirugía al paciente, ¿no? O sea, entonces, las interrogamos y en base a esto decidimos un plan de tratamiento. El plan de tratamiento es muy personalizado, empiezas a decidir cómo va a ser el manejo con esta. Hay pacientes, por ejemplo, que de verdad no quieren ver, por ejemplo, ni su suero, entonces hay que hasta vendarlas, por ejemplo, un poquito para que no se vean, utilizar algún medicamento que las relaje un poquito. Hay pacientes que dicen, yo no quiero estar, o sea, sentir nada, estar relajada, nada, quiero estar súper consciente. Entonces, todas las pacientes las individualizas mucho. El tipo de anestesia sí va, o sea, a nivel raquídeo, o sea, una parte va al nivel raquídeo. Son medicamentos súper seguros que hacen que pierdas la sensibilidad. Hay varias técnicas que nos han comentado, incluso algunas pacientes y no me puedes poner esto, o sea, por ejemplo, ¿no? El bloqueo de los músculos transversos del abdomen. El punto con esto es que las mujeres, o sea, la cesárea se considera una cirugía mayor y el tipo de dolor en una cesárea es un dolor visceral, o sea, un dolor visceral y un dolor somático, digámoslo así. Y por ejemplo, el bloqueo de los músculos transversos del abdomen no te bloquea el dolor visceral, solamente el dolor somático, o sea, el dolor, no sé como cómo más explicar. por fuera y no tan dentro. Así es, no tan dentro, exacto. Entonces, como que por eso no es una técnica ideal para una cesárea, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué? Porque tienes otras herramientas para darle una mejor medida, manejo del dolor. Un mejor manejo del dolor. Claro. Ahora, para una cesárea está actualmente, o sea, lo que es una analgesia multimodal. Se utilizan medicamentos a nivel de la espalda,
También utilizan medicamentos a nivel del suero, medicamentos más potentes a nivel del suero. Los tiempos en cuestión a los medicamentos ayudan muchísimo al dolor. Todo eso lo estamos haciendo. Es por eso que nuestros pacientes no tienen dolor, porque se abordan todas las partes, digamos, todas las partes que se tienen que abordar para el control del dolor en una cesárea. Claro. Y lo que te decía, se individualiza mucho. Sí se pierde la sensibilidad porque pues obviamente no nada más es que puedas tener libre movimiento, sino yo creo que muchas hasta se escapan de la sala, ¿no? Claro. Pero también del nervio, pero también es un procedimiento muy seguro. Siempre les digo, tranquilícense, este medicamento no tiene no se queda para siempre aquí, sino tiene un inicio y un término. Normalmente les dejo un catéter también para que si ocupamos más medicamento, porque si tienen alguna molestia por ahí se les maneje. Me importa mucho también la parte de que la mamá esté consciente, porque siempre les digo, es un evento bonito, sé que vienen súper nerviosas, pero es un momento maravilloso, o sea, un momento que marca la vida de una mamá, ¿no? Claro, y que no van a volver a vivir. Entonces, nunca. Estar despierta, estar consciente, ver a tu bebé desde el Estás momento tranquila, uno, así pues es. claro que está padre, ¿no? Pero sí creo que es importante que hay mamás pues que vienen muy nerviosas por todos los tabús que existen acerca de la anestesia. Por eso quisimos hacer justamente esta plática contigo, para quitar todos esos temores, para que las mamás sepan que es algo muy seguro, que la medicina ha evolucionado a lo largo de los años y que no tienen que tener temor como en otros años, pues de que va a ser un riesgo, ¿no? O sea, ni en un parto ni en una cesárea. Sabemos que por todos los siglos de los siglos, pues siempre existe una que otra complicación en medicina, ¿no? Porque es parte de la vida diaria, pero que todo se cuida muchísimo con cada mamá y con cada bebé, pues justamente para minorar todos estos riesgos, ¿no? Entonces las mamás pueden estar muy tranquilas de que todo va a estar muy bien, ¿no? Y de que tú vas a estar ahí al pendiente cuidándolas en cada momento. Algo importante que quiero que nos quede muy puntual es, o sea, estoy en mi cesárea y siento un poco, pero el hecho de sentir no es igual a que me esté doliendo. ¿Cómo es esto? O sea, ¿cómo le digo a mi cerebro que porque me estén tocando no me está doliendo y cómo funciona? Ok, pues, o sea, no le puedes tanto como decir a tu cerebro, no es cierto, ¿no? Obviamente, cuando vas a un procedimiento de cirugía, pues siempre, o sea, es inevitable que cualquier persona diga, ay, estoy feliz. O sea, sientes como pues, cierto temor, ciertos miedos. En cuestión de la anestesia, obvio, mucho más. O sea, siempre llegan y les cuentan, es una aguja así. O sea, todas las cosas que les dicen, o sea, a veces yo digo, ¿cómo es posible que lleguen y en lugar, o sea, que lleguen y que sabes que una mamá va a tener una cesárea o un parto y les cuenten las historias más terroríficas del mundo? O sea, esa mamá ya trae una angustia, porque de verdad cuando estamos embarazadas tenemos una angustia del bebé, de ti, si tienes un bebé en casa, de tu bebé en casa, y te cuentan una bola de historias de terror. Entonces imagínate, llegas a una cirugía, o sea, que sientes que te mueres de nervios, ¿no? Entonces, no te puedo decir porque, por ejemplo, la evidencia, sobre todo a veces cuando hay mujeres que tienen más cirugías, sí te habla, digamos, de que hay una disminución o, digamos, puede haber una cierta percepción por cambios que se den de movimientos o de que las mueven en la cirugía, ¿no? Precisamente también tratamos de evitar como eso, o sea, por eso siempre dejo como un instrumento accesorio que es el catéter, siempre les digo, para poder administrar más medicamento que va en otro espacio, y siempre me dicen, es que no se vaya a pasar con la anestesia, así como, porque también está el mito de, si se pasa con la anestesia me va a pasar algo. No, o sea, hay dosis adecuadas para cada paciente y obviamente no me voy a pasar con la anestesia o sea, el hecho de que agregue más anestesia no significa que va a ser algo riesgoso para la paciente, sino simplemente que estás buscando el confort de la paciente. Claro. Y que no sientan ninguna molestia, ¿no? O sea, porque, bueno, pues obviamente sí, durante un procedimiento, pues traccionamos, movemos, quitamos los órganos, porque a veces está el intestino ahí, a veces está la vejiga ahí, y pues sí se hace una tracción gentil para poder sacar a bebé. Entonces, bueno, pues todos esos movimientos la mamá pues sí los puede percibir en algunas ocasiones, ¿no? En algunas ocasiones sí lo puede llegar a percibir. Que yo creo, o sea, por lo menos a mí me ha funcionado mucho con las mamás la comunicación. Que tú les expliques, o sea, que tú les expliques a lo mejor en este momento, y siempre les digo, en el momento que vayan a sacar a tu bebé, puedes sentir esto.
En ciertos momentos se puede sentir esto. A que llegues a un lugar y que empieces de repente a sentir, tienes el temor de, y a lo mejor ya voy a sentir, ¿no? A lo mejor ya voy a sentir. Entonces, si tú no tienes una muy buena comunicación médico-paciente, como en todos, tienes a una mamá mucho más ansiosa que si tiene algún tipo de percepción, ya lo va a tomar de una manera de, ¿esto qué está pasando? ¿Qué está pasando? Algo me está pasando, ¿no? Claro. A que tú le expliques y la vayas guiando de cómo es el proceso y que siempre le escuches, o sea, que siempre no digas, ay, no es cierto, o sea, todo está bien y no le duele nada. No, o sea, siempre tienes que escucharla. Y siempre tienes que saber o darle las herramientas para manejar si es ansiedad, para manejar un poco la ansiedad, para manejar el dolor si es dolor. O sea, sí existen todas estas herramientas que tú puedes darle una buena experiencia a la mamá en cuestión de, pues, del procedimiento que está teniendo. Sí, y al final es lo que buscamos, ¿no? Que la mamá lo recuerde como algo súper lindo, una experiencia agradable, donde tiene a su bebé, donde hace contacto piel a piel, donde está la hora dorada desde el momento uno, porque bueno, pues eso es al final lo que buscamos tanto en un parto como en una cesárea humanizada, y al final pues es lo que rige las metas de nuestro equipo, ¿no? O sea, transformar la vía de nacimiento, asegurar que la mamá y el bebé, que son el binomio, pues estén perfectos y dar los mejores resultados para las mamás. Así es, dar los mejores resultados en todos los aspectos. Obviamente basado en la evidencia científica, no es que nos vayamos a sacar cosas de la manga, sino todo está en evidencia científica, tener la parte científica, la parte médica y en conjunto la parte humana, ¿no? O sea, también han llegado a decir, ¿me vas a amarrar? ¿Cómo te voy a amarrar? ¿No? Sí, bueno, pues es que anteriormente había, ¿Sí? Y bueno, anteriormente y a la fecha, o sea, como para que la mamá no se mueva, Sí, no vaya a contaminar, no meta sus manos, pues sí hay una sujeción, ¿no? Que puede llamarse gentil si tú quieres, pero de verdad si estaban las mamás pues amarradas, entonces pues sí. eso no está tan padre. Claro Nosotros que no. ya no lo hacemos nunca, no. pero bueno, pues en otros hospitales o en otros lugares podría todavía seguirse manejando, ¿no? Por eso yo sí creo que ha avanzado mucho la cuestión de, digamos, la anestesia, porque finalmente somos los que estamos acá con la mamá, ustedes están en la parte operativa, digamos, operando. Entonces sí se ha avanzado mucho en tener diferentes herramientas para todo este tipo de manejo de la mamá. O sea, anteriormente, pues sí, amárrala, duérmela, o sea, sin ver cómo decir, bueno, o sea, ¿cómo la voy a amarrar? ¿Cómo la voy a dormir? Si van a ser su bebé, como de primera instancia, sin importarme si eso es lo indicado para ella en este momento. Entonces se ha avanzado mucho y creo que estamos ahorita pues con esos avances, o sea, realmente tenemos esos avances en cuestión de las mamás. Está padrísimo, la verdad, porque pues la mayoría de las mamás lo recuerdan como una experiencia súper linda. Y después, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué ya no tengo un catéter? Ya se acabó mi cesárea, ya se acabó mi parto, y luego, ¿cómo cuido el dolor? O sea, ¿qué me dejan para que yo esté tranquila después de mi recuperación? ¿Para que me pueda ir a mi casa sin molestias? ¿Cómo es el proceso del dolor? El proceso del manejo del dolor posoperatorio, o sea, el dolor después de la cesárea o la cirugía, lo inicias desde el momento que inicias el procedimiento. Lo debes de iniciar ahí, o sea, el manejo del dolor... Pues después vemos. No, el manejo del dolor, o sea, para que tú tengas un buen resultado en cuestión de la administración de medicamentos para el dolor, debes empezar desde el momento que empiezas con el procedimiento. ¿Cómo? Pones medicamentos para el dolor, pues a nivel de la espalda. Ese es como medicamentos que abarquen y que nos ayuden al dolor, tanto anestésicos como otros medicamentos que son específicos para el dolor. Empiezas, por eso te comentaba que en cuestión del manejo del dolor en un procedimiento para cesárea es un manejo multimodal, o sea, tiene varias esferas, no nada más va enfocado a lo que te ponen en la espalda, o sea, tiene varias esferas y estamos con todo eso, con medicamentos que actúan en las diferentes vías del dolor, digámoslo así. Entonces empezamos desde ahí, desde el momento que ponemos, digamos, la anestesia en la espalda, tú ya estás poniendo algún medicamento que nos va a ayudar al dolor. ¿Para qué nos sirve el suero? En el suero también ponemos medicamentos para el dolor. Entonces empiezas con medicamentos que actúan por una vía para el dolor, con otros medicamentos que actúan una vía para el dolor. Hay diferentes formas del manejo del dolor postoperatorio. A veces me han dicho, oye, ¿me vas a dejar la bombita? Sí hay una bombita y esa bombita precisamente se queda conectada al catéter que les dejo puesto. O sea, por ahí pasan anestésicos, o sea, anestésicos locales, a una concentración más baja donde también puedan tener mayor movilidad.
¿Qué pasa? En algunos casos sí decido que es como la técnica analgésica adecuada para la mamá. ¿Por qué? Pues por algunas circunstancias como que tomo la decisión y digo, esta va a ser la técnica adecuada para esta mamá, ¿no? Okay. Pero ¿por qué no es como lo de mi preferencia dejárselos? Por todos los temas que traemos antes en cuestión a lo de la raquia, lo de la espalda, lo de si me quedo paralítica y si no siento esto. Entonces, yo considero que una mamá, si trae algo conectado en la espalda, ni siquiera puede descansar. Tiene cierta parte de ansiedad en sí. Y entonces digo, bueno, entonces, si puedo tratar por otra vía el dolor, pues vamos a quitárselo y vamos a manejar el dolor de otra manera. Te digo, solamente en algunos casos sí digo, esta es la forma, que es muy buena, o sea, es una técnica súper buena para el manejo del dolor, la llamada bombita, sí, es muy buena, pero desde mi punto de vista lo evito por esta razón, y porque digo, si puedo controlarlo y que la mamá esté sin nada en la espalda y sin que tenga esa ansiedad de ni me puedo mover porque si se me mueve y si se me mete, y si, o sea, claro. Todo eso, entonces, ¿desde cuándo empezamos a manejar el dolor? Desde que empezamos a poner, digamos, empezamos el procedimiento anestésico, desde ahí empezamos el manejo del dolor postoperatorio, que es súper importante porque, te digo, tiene mucha relación con la depresión postparto, con la experiencia de la mamá. O sea, el dolor, yo creo que si lo nombramos, es algo que que nosotros como embarazadas, es como tu mayor temor, como el decir, me va a doler, y si esto, o sea, es un temor, entonces ya hay forma de manejarlo. Te digo, es un manejo multimodal. Me pondría a explicar, o sea, sí hay diferentes medicamentos que se utilizan o que utilizamos, pero pues no te los puedo explicar porque son como diferentes vías que nadie va a entender, pero digamos que sí cubren como todas las vías porque se produce el dolor postoperatorio. Claro, y está padre que las mamás sepan pues que por eso tienen medicamentos con horario, que por eso el catéter se queda, que por eso los medicamentos se van alternando porque tienen vías diferentes de acción, mecanismos diferentes de duración, como tú decías, y pues que por eso es importante tener un suero después del procedimiento también, porque por ahí vamos a estar renovando tus dosis analgésicas, ¿no? O sea, para que se quite esa sensación de dolor, ¿no? Ya no se va a bloquear la movilidad, ya te vas a poder levantar, caminar, bañar y todo esto, pero justamente tu percepción del dolor pues cada vez va a ser menor, ¿no? Y en tu recuperación, pues eso va a repercutir sin duda alguna para que tú puedas estar con tu bebé, para que tú puedas movilizarte, puedas pues caminar, bañarte y sentirte mucho mejor, ¿no? O sea, la realidad es que a nadie nos gusta sentir dolor, ¿no? Entonces, pues todo eso favorece. Y también cuando se van a casa, pues también por eso están cubiertas con medicamento para el dolor, para que la recuperación durante el puerperio pues también sea óptima para nuestras mamás, ¿no? Está documentado que el dolor más importante después de un procedimiento, de una cirugía, digámoslo así, sí son de las 24 o 48 horas. Entonces, si tú cubres súper bien, o sea, digamos, ese periodo de dolor y lo empiezas a cubrir desde antes, vas a tener, o sea, como muy buen tratamiento después. O sea, obviamente no nada más es ahí, obviamente se van a casa con ciertos medicamentos del dolor que nos cubren ciertas vías, o sea, que actúan de diferente manera para estar atacando el dolor. Claro, y que bueno, si tú eres alérgica a algún medicamento, pues obviamente hay otros, ¿no? Entonces, claro, no tengas miedo de porque soy alérgica, ya no me quedé con esta opción, o sea, siempre la doctora va a tener un as bajo la manga, por eso muchas de nuestras pacientes se ponen muy felices cuando la ven, cuando ya la conocen, porque saben que les va a quitar el dolor y cualquier molestia que tengan. Bueno, doctora, pues agradecemos mucho que hayas estado con nosotros el día de hoy. Yo solo quisiera que nos dieras cuáles serían tus recomendaciones para que la paciente pueda llegar a su procedimiento de la mejor manera y preparada para lo que viene. Bueno, creo que mis recomendaciones serían, por ejemplo, confiar en tu equipo, o sea, confiar en el equipo en el que estás, con el médico con el que estás. Es súper importante eso, porque quiero que sepan que obviamente nosotros no estamos en contra de la mamá o en contra de la mujer, siempre estamos buscando lo mejor para ustedes. Entonces, si tú confías en lo que te están diciendo, si te dejas llevar por lo que te están diciendo, esa es una súper recomendación, que vayas con toda la confianza en el equipo que tú elegiste para tener tu parto o tu cesárea. Otra recomendación es que a veces no escuches, o sea, porque
tendemos a escuchar la opinión de la tía, la mamá, la amiga, la abuelita, de yo y esto y lo otro, y entonces llegamos obviamente con muchísima ansiedad, que eso no ayuda a nada. A lo mejor te recomendaría más decirte, sabes, que escucha música, trata de relajarte, de caminar, o sea, en lugar de estar escuchando opiniones negativas para tu procedimiento. ¿Qué otra recomendación? Pues algo de la comida, me gustaría que les dijeras por qué sí es importante tener ayuno, porque de repente dicen, es que estoy muchas horas sin comer o tengo mucha sed, ¿por qué es importante? Ok, bueno, las mujeres embarazadas se consideran, o sea, las consideramos nosotros como estómago lleno. O sea, ¿qué significa esto? El bebé, digamos, ocupa un espacio en el abdomen y este espacio en el abdomen hace movimientos de órganos internos. Entonces, digamos que el embarazo como tal hace un cambio total en todas nosotras, o sea, un cambio en anatomía, un cambio en funciones de nuestro cuerpo. Entonces, digamos que el vaciamiento gástrico no se da de una forma de cuando no estás embarazada. Entonces, si por algo la mujer no tiene ayuno, o sea, la mujer embarazada no tiene ayuno, y por alguna situación llega a presentarse alguna urgencia donde tienes que dormir, darle anestesia general a la paciente, esto conlleva a un mayor riesgo de que este alimento que esté en el estómago, que no ha tenido, digamos, la digestión adecuada por los cambios que tenemos a nivel interno, estos alimentos puedan, digamos, pueda vomitar y ese vómito, bueno, esos alimentos puedan llegar a nivel pulmonar, se considera un riesgo. Es por eso te digo que ha avanzado mucho, mucho, o sea, que todas las cosas que están, esa es otra de mi recomendación, todas las cosas que se le proporcionan a una mujer embarazada, ya sea en el parto o en la cesárea, o sea, hablamos de suero, hablamos de que se monitorice, hablamos de ciertos medicamentos, hablamos de ciertas sugerencias que se dan, ya están evidenciadas, o sea, ya están bajo una evidencia científica que saben que te pueden prevenir ciertas circunstancias, ¿no? O sea, el hecho de que estés en un hospital, a lo mejor en una medida de confort, en una habitación con confort, es importante, pero en un hospital donde estés monitorizada. ¿Por qué? Porque ya se ha estudiado mucho, o sea, ya sabemos para qué sirve cada cosa, para qué sirve el suero, para qué sirve la anestesia, para qué sirve cada cosa, y todo va enfocado a salvaguardar la vida de la mamá y del bebé. Pues muchas gracias, fue un tema muy interesante, esperamos haber disipado muchas dudas de todas las mamás y estén 100% seguras que siempre buscamos lo mejor para ustedes y para sus bebés. Gracias por acompañarnos. Así es.